Rosa Pérez Masdeu, revista de prensa de hoy viernes. Ya estaban preguntando los televidentes que dónde está usted. Pues aquí está. Solamente movimos un poco la sección por lo que teníamos deportes y la invitada. Y vamos a empezar esta revista de prensa, Rosa, con una noticia de última hora sobre el asesinato de la periodista de Al Jazeera en Israel, Shirin Abu Akleh. Buenos días, Raúl. Exactamente, ¿no? Hemos conocido que Naciones Unidas se suma a la lista de organizaciones que han llevado a cabo investigaciones independientes sobre el asesinato de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, mientras con un grupo de periodistas cubría una redada del ejército de Israel a un campo de refugiados en Jenin, Cisjordania, el 11 de mayo. Bien, Naciones Unidas señala que a la periodista la mató el ejército israelí, así como pues también lo había señalado previamente, como decíamos, tanto Bellingcat como el Washington Post como el New York Times o Associated Press, y además señala Naciones Unidas, así como las otras investigaciones, que no había palestinos armados en las inmediaciones del grupo de periodistas, por lo que difícilmente el ejército israelí habría confundido al grupo de prensa con pues combatientes palestinos, algo que habían señalado también pues los distintos testigos de los hechos, que además insisten, así como Naciones Unidas, en que la prensa se había identificado ante pues, el convoy de Israel. Y nos quedamos con Al Jazeera, que se hace eco de las protestas que están actualmente activas en Ecuador. Exactamente, estas protestas que ya van por su día número 12, ¿no? Y que continúan pues tomándose las calles de Ecuador. Señala Al Jazeera que pues en motivo, ¿no? Pues de el alza del coste de la vida y con exigencias, ¿no? Pues para que haya mayor inversión pública en ámbitos como la sanidad o la educación, ¿no? Unas protestas lideradas por los pueblos indígenas que además señalan que no van a cesar con estas manifestaciones hasta que pues vean sus exigencias resueltas. Pero nos da una serie de datos este artículo de Al Jazeera, como que unas 14.000 personas participan en estas protestas, en las que ya ha habido 3 muertos, 92 heridos y 94 detenciones. Y siempre es interesante ver cómo la prensa internacional pues describe y resume la situación de otro país. Y en este caso, este artículo señala que pues el petróleo y las flores son los principales productos de exportación de Ecuador, y describe Ecuador como un pequeño país sudamericano plagado de tráfico de drogas, y su consecuente violencia se ha visto muy afectado por el aumento de la inflación, el desempleo y la pobreza, todo esto exacerbado por la pandemia. Rosa, y en relación al informe de Digital News Report que comentábamos el día de ayer del Instituto Reuters, una de las claves es que aumenta, sobre todo en los jóvenes, el porcentaje que evita voluntariamente estar al corriente de las noticias. Sí, una clave, una conclusión pues bien interesante, ¿no? Porque vemos como este estudio analizó en 2017, 2019 y 2022 el porcentaje de personas que dicen evitar voluntariamente estar al corriente de la actualidad y de las noticias. Vemos en este primer gráfico en azul la proporción de personas que evitaban activamente las noticias en 2017, en naranja las cifras respecto al 2019 y en violeta las del 2022. Y vemos que en todos los casos esta proporción de personas que no quieren saber las noticias aumenta, pero sobre todo es destacable este aumento en Brasil, que encabeza, ¿no? Esta clasificación. Prácticamente se duplica el número de personas pues, que no quieren saber nada de la actualidad en este país. Pero, por otro lado, es importante comentar las razones por las que la gente dice que no quiere estar al corriente de la actualidad. Por un lado, la primera es que hay demasiada información sobre COVID, algo que sin duda pues, ya va un poco de capa caída, o eso esperamos. Claro. Por otro lado, personas que declaran que las noticias tienen un impacto negativo sobre su humor, ¿no? Es decir, pues que todos los problemas que hay en el mundo pues afectan, digamos, negativamente a las personas. Bueno, pues claro. Por otro lado, hay gente que dice que está agotada por la cantidad de noticias que hay, un poco pues toda esta sobreinformación, sobre todo tan característica pues del panorama mediático digital. Por otro lado, hay gente que dice que considera que las noticias ya no son de confianza o pues que están sesgadas políticamente. Otra gente que dice que provocan discusiones que prefieren evitar, pero no sé tú, Raúl, yo prefiero saber pues, lo que piensa la gente con la que interactúo y que está a mi alrededor. Y por otro lado, pues una
una postura más derrotista, que es que hay gente que dice que siente que no puede hacer nada al respecto de los problemas pues que se comentan en las noticias. Y solo para terminar con esto, es importante destacar que de las personas que consideran que las noticias no son de confianza o que están sesgadas, la mayoría son personas que se consideran a sí mismo de derechas, como vemos en este último gráfico, ¿no? Pues es un sentimiento esto más extendido entre la derecha, la desconfianza versus los medios de comunicación. Rosa, muchísimas gracias como siempre por la revista de prensa del día de hoy viernes. Nos vemos el día lunes con más, por supuesto, de revista de prensa. Nosotros continuamos. Esto es Directo América.